A continuación, de 8 a 9, con Félix Narváez. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de 8 a 9 con Félix Narváez. Marcamos las 8 de la mañana con 11 minutos. La suerte de los 3 ecuatorianos secuestrados es prioritaria en la negociación por la liberación justamente de los plagiados. Pero ¿qué tipo de bosque hay más allá de ese complejo árbol de problemas al cual hoy se está exponiendo el país? El conflicto desatado en la frontera con Colombia es de vieja data. El vecino país lo sabe y puede ser que por eso prácticamente ve de reojo y paradójicamente aplaude lo que desde acá se hace por combatir ese grave problema. En el lado fronterizo colombiano se habla de masivas movilizaciones militares y poco después la difusión de fotografías sobre lo que allá aparentemente ocurre contra el narcotráfico. Mientras acá, y no en fotos sino en vivo y en directo, hay una cadena de atentados, militares muertos y heridos, poblaciones desplazadas por el temor, patrullaje militar y una sensación de inseguridad que a ratos hasta angustia. Esa angustia también proviene de lo dicho por el propio presidente Lenín Moreno al ensayar una explicación pública. El correísmo desmanteló a las Fuerzas Armadas. Y no es exageración, por lo que están allí las pruebas. Radares chinos inservibles, helicópteros que uno a uno se fueron cayendo y la falta de equipamiento con aparatos que al menos se compadezcan y enfrenten a la sofisticación de la delincuencia que acecha al Ecuador desde la frontera con Colombia. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Exministro de Estado, es asambleísta, actualmente analista de la situación interna y externa del país. El doctor Fernando Bustamante nos honra con su presencia aquí desde muy temprano en Sucesos. Doctor, muchísimas gracias, un gusto tenerlo por acá, honrados con su presencia, y vayamos directo al grano con esto que me he permitido plantear como una suerte de antecedentes sobre lo que está observando el país. ¿A qué tipo de problema cree usted, de fondo, nos estamos exponiendo como Ecuador luego de esta larga jornada de tensiones y que aparentemente no termina? Algunos dicen, recién empieza. Doctor Bustamante, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado y muchas gracias. Muy gentil. Bueno, yo creo que hay que empezar, y no está nunca de más, lamentando las muertes que han ocurrido en nuestras Fuerzas Armadas. Totalmente. Recientemente tuvimos una cuarta baja, otro suboficial de nuestras Fuerzas Armadas ha fallecido. Esto es algo que no podemos en ningún momento dejar de lamentar y recordar, ¿no? Y que todo lo que hagamos sea también en contribución a la memoria de aquellos que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Muy bien dicho, doctor, sí. Muy amable. Pero volvamos a la pregunta suya, que es de una extraordinaria complejidad, porque los fenómenos que hay imbricados ahí son de muy distinta naturaleza, orígenes, profundidad, y además cambian según la zona, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la situación en la provincia del Carchi que en la provincia de Sucumbíos o en la provincia de Esmeraldas. A ver, yo creo que aquí se van juntando varias cosas. En primer lugar, está todo el proceso del desmontaje del sistema de la guerrilla o de los grupos insurgentes irregulares colombianos, que a lo largo de los años, como se sabe desdichadamente, se fueron vinculando a una cantidad de actividades delictivas. Es una larga y deprimente historia, pero así fue, ¿no? Grupos que en algún momento tal vez pudieron ser considerados portadores de una ideología política, de unas aspiraciones de cambio social, en fin.
parece ser que eso tiende a ocurrir cuando las guerras sobre todo se prolongan tanto, degradan a todo el mundo, a todos los combatientes. Colombia enfrentada a un problema justamente de larga data, doctor, de varios años inclusive. Sí. ¿Será el mismo tiempo que empieza a esperar el Ecuador para enfrentar una situación tan grave? Ahora, lo que vamos a tener no es que los grupos irregulares organizados, como el Ejército de Liberación Nacional o las FARC, vayan ahora a venirse al Ecuador a combatir desde el momento en que, al menos en el caso de las FARC, han llegado ya a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. El Ejército de Liberación Nacional está en el proceso de negociación. Vamos a ver, ojalá que tenga éxito ese proceso. Pero obviamente lo que está ocurriendo, y esto ha ocurrido con todos los grupos armados, los de derecha y los de izquierda, cuando se han desmovilizado, ha habido grupos o sectores que han preferido seguir viviendo en ese mundo que a estas alturas es básicamente el mundo de la delincuencia organizada. A lo que se llama los desmovilizados. Claro, y ocurrió con los paramilitares también, que también hubo facciones de los paramilitares que en vez de reintegrarse a la vida civil se convirtieron también en empresas delincuenciales más o menos ya establecidas. Y se dedicaron a negocios como el secuestro, como la extorsión, también estuvieron involucrados en una cantidad de actividades ilícitas, de comercio, de negocios ilícitos. Hay que recordar que en nuestra provincia de Esmeraldas, y no solo en Esmeraldas, pero fueron particularmente concentradas, se dan una cantidad de negocios ilícitos y de redes mafiosas diversas, pero que de alguna manera se conectan. Porque no solamente el narcotráfico, es el tema del el tráfico de maderas, la tala ilegal de maderas, la destrucción ilegal de la frontera, el avance ilegal de la frontera agrícola, el tema de la minería ilegal, que es tremendo, y hay gente ecuatoriana involucrada en eso, no es solamente colombianos que vienen a hacer de las suyas en nuestro país, hay contrapartes ecuatorianas, eso es lo que no hay que olvidar nunca. Contrapartes ecuatorianas. Por supuesto, esta gente no actúa sola en nuestro país, tienen sus contrapartes. Hay grupos en Ecuador que son sus socios, que son su contraparte, como porque decía. al final es una suerte de negocio que moviliza muchísimo dinero. Está la droga, está la minería ilegal, está la maderería ilegal, está el tráfico de personas, está la trata de personas, está el contrabando, están los precursores. Nómbrelo usted, hay una enorme cantidad de redes de actividad al margen de la ley, al margen del Estado. Y cada actividad con su grupo delictivo correspondiente. O grupos delictivos que también se diversifican y que están en varias cosas. Esto es muy móvil, o sea, donde está la oportunidad, donde se puede hacer un billete grande y fácil, ahí se mueven los actores, ¿no? Y claro, se producen también temas de territorialidad. En una época, hace unos 10, 12 años, hubo una especie de guerra solapada entre grupos que buscaban controlar territorio, controlar negocios, que provocó, por ejemplo, en algunas provincias del país un aumento bastante llamativo de la tasa de homicidios. Cuando uno investiga esa tasa de homicidios, tenía que ver con la lucha de bandas, con el ajuste de cuentas, ¿no? Claro, la población obviamente se alarmaba mucho porque cuando uno escucha tiros y ve un cadáver, no tiene un letrero que dice no se preocupe, somos nosotros los narcos que nos estamos... No, es preocupante obviamente para cualquiera. Luego de eso, existe también una pregunta que hay que hacerse, que yo ya la he hecho públicamente, que es la sincronicidad, ¿no? ¿En qué momento ocurre esto? ¿Qué es lo que hay de por medio para que algunos de estos grupos, al menos en la frontera de Nariño con Esmeraldas, comiencen a iniciar algo que es anómalo, que es totalmente fuera de precedente, que es ataques directos a nuestras fuerzas militares? ¿Por qué empieza todo esto? Dice el doctor Fernando Bustamante. ¿Y por qué se produce de esta manera? Porque antes lo que habíamos tenido más frecuentemente era o
ataques a civiles, ejemplo, el secuestro, que ese es otro negocio ilegal que en nuestro país fue erradicado, gracias a la excelente acción de la Policía Nacional. Sobre todo de la UNACE, eso hay que reconocerlo. De la vacuna, todo eso también es otro negocio ilegal. Pero eso estaba más o menos bajo control. No tuvimos en Ecuador algo que en Colombia se convirtió en una plaga, que fue la industria del secuestro. Así es. Que más allá de cualquier motivación política, simplemente era una forma de financiarse de los grupos irregulares armados o de algunos de ellos. Nosotros tenemos aquí una situación bastante controlada, hasta incluso las desmovilizaciones de los paramilitares, de los grupos de las FARC, incluso de los residuos de las FARC, que no se han sometido al proceso de paz, también lo teníamos bastante controlado. Habría que explicarlo. En algún momento la investigación va a tener que explicar qué se desestabilizó, qué acuerdos tácitos, qué modus vivendi se desestabilizó de tal manera que no es aquí ajuste de cuentas entre bandas, no es aquí ataques a civiles con el propósito, por ejemplo, de extorsión o de represalia. Estamos hablando del ataque al Estado ecuatoriano a través de sus agentes, que son los uniformados. Tal vez usted tiene alguna teoría sobre eso, una aproximación, tal vez. Yo creo que sería peligrosísimo y tal vez irresponsable especular públicamente, pero yo creo que no debemos pensar que aquí se trata simplemente de unos elementos extranjeros que están actuando desde santuarios en el lado colombiano y que penetran en nuestro país para realizar sus actividades ilícitas y ahora violentas, además. ¿No es cierto? Porque aquí no hay fronteras. O sea, esa frontera es una frontera bastante virtual, bastante teórica. Y aquí yo creo que habría que investigar con de manera muy incisiva los nexos ecuatorianos de estos grupos que tienen su origen o principio, más allá de la frontera, en esa tierra de nadie que el Estado colombiano ha dejado. Porque por una serie de complejas razones históricas y políticas, Colombia mantiene una presencia militar y policial extremadamente débil en la franja fronteriza. Exacto. Eso puede ser funcional para ellos, pero ciertamente no para nosotros. Obviamente nosotros tenemos que exigirle al Estado colombiano de la manera más vigorosa, enérgica, prudente, eficaz y amistosa y cordial. Así es. Que piense que nosotros, que el Estado ecuatoriano también tiene derecho a reclamar que el Estado colombiano le proteja su lado de la frontera. Que nos ayude en su problema que nos está afectando. Exacto. Sin que eso implique ni entrada de fuerzas, ni ecuatorianas a Colombia, ni la doctrina ecuatoriana de no involucramiento, que es transversal a muchos gobiernos, no solamente del anterior gobierno, es algo que debemos seguir protegiendo, porque si no mantenemos esa línea, la contaminación, el contagio con los problemas de seguridad interna que tiene Colombia sería todavía muchísimo peor. Con razón dice el doctor Fernando Bustamante, el origen de esto hay que analizarlo y hay que hacerlo con pinzas por la delicadeza, la complejidad de este asunto, pero en ese mensaje enviado por los secuestrados, por uno de los secuestrados, en esa escena dramática que aparecen encadenados, inclusive, doctor, se estaría marcando una suerte de respuesta a la presencia del Ecuador en un problema que no le corresponde, dicho inclusive por ese mensaje de los secuestrados. Es que no hay presencia del Ecuador en un problema que no le corresponde. Eso es mentira. ¿Ya? Sí. ¿Ya? O sea, el Ecuador ha cuidado su frontera, su soberanía y su seguridad en el anterior y en los anteriores gobiernos. Y en eso no ha habido diferencia. Y además tiene que hacerlo como Estado. Así es. O sea, creo que es calumnioso para el Estado ecuatoriano que se diga que esto ocurre porque el Ecuador se está involucrando en los asuntos colombianos, o se ha metido con grupos que actúan dentro de Colombia. Eso no es así. Eso es una falsedad. Ahora, ese es el mensaje que está plasmado ahí en ese mensaje de vida, prueba de vida. Que nos manda. Una de las cosas que uno no debe hacer es tomar al pie de la letra lo que un secuestrado, encadenado, con su vida en peligro, en manos de unos captores desalmados, ¿no es cierto?, vaya a decir. Qué interesante. ¿Por qué, doctor? Porque esa persona se halla bajo una presión abrumadora. Está literalmente con la pistola en la sien. ¿Habla esto? ¿Dices esto? Claro. De acuerdo. O te puede pasar algo serio. O te puede pasar algo, claro. Muy serio. O sea, las crueldades que se cometen en Colombia con los secuestrados son inenarrables, ¿no? O sea,
por favor, o sea, con todo el respeto y el cariño que esas pobres personas merecen de nuestra parte, no podemos dejar de tener presente la situación en la que se encuentran. Uh-huh. Por lo tanto, todo lo que digan o hagan estará movido por la enorme fragilidad de su situación. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. No son personas libres, ni en sus actos, ni en sus palabras, ¿no? Así que, ojo, ¿no? Y todo lo que se mande, se filme, se publicite, es parte de un juego, es parte de un juego del gato y el ratón entre secuestradores, secuestrados, el Estado y todas aquellas personas que con el corazón conmovido lo único que quieren es salvarles la vida. Tenemos ya reacción de nuestro público, doctor, sí. Y aquí le envían una pregunta muy respetuosa. Sí. ¿Por qué no se cierran las fronteras? A ver, hay varias razones. En primer lugar, nosotros tenemos, el orden no es necesariamente el de prioridad. En primer lugar, porque con Colombia y Ecuador tenemos una situación de integración fronteriza muy importante, ¿no? Para nuestro país y también para Colombia, partes de Colombia, es muy importante. El rato que usted cierra la frontera le hace un daño económico espantoso a las provincias fronterizas, ¿no? O sea, no nos olvidemos que somos economías y sociedades cada vez más entrelazadas. Uh-huh. No podemos bunkerizarnos, no podemos ser Trumps ecuatoriales, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, porque para cerrar la frontera necesitamos la colaboración de la otra parte, que tiene otra doctrina muy diferente. Ellos no lo van a hacer, no lo han hecho nunca, ¿sí? En tercer lugar, porque logísticamente requeriría o sea, son más de 700 kilómetros de frontera, buena parte de ella selvática, extremadamente inaccesible. Para cerrar efectivamente esa frontera, nosotros tendríamos que invertir de una manera, o sea, ustedes no tienen ni idea del costo que ello implicaría, el peso que le implicaría. Por la complejidad del diseño de la frontera. Exacto. Y diseño natural, ¿no? Y porque en realidad la penetración de los negocios ilícitos no necesariamente es territorial, si es que cierra usted la frontera va a seguir entrando porque van a encontrar la forma de disfrazar sus actividades, de darles una patina legal, de mil formas. O sea, si hasta se han logrado inventar submarinos hechos en casa para poder pasar la droga. O sea, la inventiva del delito transnacional es infinita y la solución tiene que ir a las causas profundas y a las raíces que permiten su inserción y que les permiten su operación, y también para los incentivos. Obviamente nosotros no podemos actuar esperando que Colombia haga la parte que nosotros creemos que debe hacer. Desgraciadamente no está bajo nuestro control, por muy buena voluntad que pueda haber entre los dos países en muchos aspectos. Ellos tienen su problema de seguridad y lo manejan a su manera, pero y por lo tanto nosotros tenemos que buscar la manera de desarrollar una política nuestra que, tomando en cuenta las realidades del mundo en que vivimos y de nuestro vecindario, nos permita maximizar la seguridad y la tranquilidad, la paz y la vida, la convivencia civilizada en nuestro lado de la frontera. En ese punto y allí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo Exacto. ahora? Exacto. No es solamente el tema de la desintegración orgánica de las fuerzas combatientes colombianas y de la aparición de estos grupúsculos, digamos, degradados, criminalizados, que son algo así como el desecho tóxico de la guerrilla, ¿no? Que hay que enfrentarlos, pero este no es un tema solo ni militar, ni policial, ni judicial. Tiene una gran complejidad de variables en muchos aspectos, empezando, por ejemplo, por la forma que el Estado está presente en la frontera. Le quiero invitar a una pequeña pausa, doctor Fernando Bustamante, porque esa es la pregunta de fondo que también nos hemos diseñado para su presencia aquí en Sucesos. Con todo esto tiene que apuntar en alguna dirección. Hacemos una pequeña pausa para volver con el doctor Fernando Bustamante, es ministro de Estado aquí en Sucesos. ¿Dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien.
Gracias por escucharnos, gracias la presencia del doctor Fernando Bustamante. Con ese análisis y con ese antecedente que nos está planteando, la sociedad, doctor, y el Estado ecuatorianos, en el fondo y en la práctica, ¿amenazados? Bueno, y yo diría que lo que está amenazado no es la estabilidad. El Estado no está amenazado. Estos grupos no tienen la capacidad ni remotamente de desafiar frontalmente al Estado ecuatoriano. Pero sí lo que está amenazado es la paz y la seguridad en algunas partes del país, al menos, ¿no? Esperemos que solo en algunas partes y no en todo el país, porque finalmente estos grupos pueden empezar a cometer atentados en cualquier lugar. Exacto. ¿No? Pero... Y el pánico y el descontrol. Sí, y yo creo que especulando un poco, y en esto tómemelo a beneficio de inventario, gracias, doctor. Uno podría incluso imaginar una motivación política detrás de esto, más allá de lo estrictamente delictual, porque mire lo que ocurre. ¿Cómo se elabora el discurso en torno a lo que está pasando? Se habla en torno a la incompetencia del Estado, la incapacidad del gobierno. Exacto. ¿No? Y obviamente cada bombazo o cada atentado refuerza la idea de que las cosas no están bajo control y de que el Estado ecuatoriano y el actual gobierno no tiene la capacidad para manejar la seguridad pública. Un poco el discurso sería, antes esto no pasaba, estaba todo tranquilo. Miren lo que pasa ahora, después de un año de gobierno, digamos, bueno, de un gobierno distinto, ¿no? Podría uno pensar, o puede ser simplemente que esto se esté tratando de aprovechar, sin que haya ningún nexo causal, pero que ya que se está dando, se esté tratando de aprovechar en ese sentido, ¿no? Es decir... y generalmente... En ese orden había un componente hasta político, ¿no? Podría haberlo. Y insisto, ni siquiera es necesario que haya una conspiración. Simplemente ocurre esto y tenemos inmediatamente esta idea de qué pasa. El gobierno no controla la situación, el gobierno es inepto, el gobierno no es capaz de... ¿no? Y además se le exige al gobierno algo que yo creo que no hay que perder de vista. Se le exige omnipotencia y omnisciencia. O sea, tenía que haber sabido todo lo que iba a pasar y además tenía que haber... en todas partes. Exacto. Y algo que ni el Estado colombiano, con los recursos enormes, muchísimos mayores que maneja, con una larguísima experiencia de lucha antisubversiva de más de 60 años, con todo el apoyo internacional que tiene, ni siquiera Colombia puede garantizar que no haya un secuestro, que no haya un atentado, que no haya una situación de violencia en su territorio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, que no se esté instrumentalizando esto con un propósito político ulterior, que es minar la credibilidad y por lo tanto desestabilizar al actual gobierno. Lo cual sería extremadamente complejo y más delicado de lo que estamos pensando. Claro, porque como le digo, la delincuencia organizada, bueno, insisto, no es necesario ni siquiera postular un nexo causal, que alguien haya ido allá y les haya dicho, estos señores, vean, actívense para provocar esto. No. Ahora les toca a ustedes. No estoy diciendo eso, no es necesario suponerlo, basta sentir que ya que esto se ha dado, entonces va a haber una manera de manejarlo en el discurso y en la política que tenga ese enfoque. ¿Ya? Yo, honestamente, me rehúso a creer, puedo pecar de ingenuo, no sería la primera vez, pero me rehúso a creer que haya elementos de la izquierda ecuatoriana que quieran activar el conflicto. Porque para empezar, por la izquierda que no estuvo con país tiene todo por ganar si es que el actual esquema se consolida. Porque además sería necesaria una mentalidad y además, extremadamente mire, si yo fuera alguien que en algún momento perteneció, por ejemplo, al Movimiento Popular Democrático, o Pachacútec, o incluso el Partido Socialista en sus alas, ¿no? Yo diría, me conviene mucho más este esquema que el extremo centralismo vertical del régimen del presidente Correa, ¿no? Que usted ve cómo asfixió a la izquierda extragubernamental. A la izquierda radical, digamos. No sé, digamos la extragubernamental. Porque afuera había... Incluso a la propia izquierda dentro del país, ¿cómo le tuvo? No, es que es algo que la gente no sabe, que los propios grupos de izquierda dentro del país se hallaban profundamente acosados, constreñidos, mal vistos muchas veces, ¿no es cierto? Con poca margen de acción, No se crea que solamente era la izquierda extra gobierno, ¿no? Y tenían que aguantarse por su supervivencia.
o por distintas razones, que eso es otro tema que habrá que discutir algún día. Momento limitamos sí, para eso, doctor. Había varias y de distintas personas o grupos, distintas razones, pero eso es complejo, no puede ser un esquema maniqueo. Pero bueno, así que si yo fuera, digamos, si yo me pusiera en el papel de un dirigente de la izquierda ecuatoriana en sus distintas vertientes, dentro y fuera del actual gobierno, del anterior gobierno, pensaría que este esquema con el presidente Moreno me es muchísimo más favorable, me da mucha más libertad, me da mucho más aire, me da muchas más garantías que el anterior. Sería, a mi juicio, estúpido, suicida, autodestructivo. Ahora, y yo no entiendo con qué propósito, asociarse a una gavilla de delincuentes para provocar desestabilización política. La izquierda. En sus distintas vertientes, porque la izquierda ecuatoriana no es homogénea, hay izquierdas ecuatorianas, no hay una sola. Es una lamentable, pero tal vez no es tan lamentable, porque qué bueno que haya variedad, que haya diversidad, que haya esa posibilidad de tener debate sobre estas cosas. Pero es un componente político posible, factible, doctor. Exacto, así que yo no lo veo para ese lado, pero sí puedo pensar que grupos que sí tienen interés en desestabilizar este gobierno, grupos, personas, dirigentes, confabulaciones, podrían, insisto, me muevo en el plano de las hipótesis, ¿de acuerdo? ¿no? Podrían decir, esto es muy bienvenido, ¿no? Sobre todo personas, grupos que no tienen ningún particular cariño por el debido proceso democrático, para los cuales la lucha se hace con los medios que se pueda. Y para eso usted ya lo dijo, hay que hacer un análisis muy responsable. Por eso riguroso. yo creo que la investigación que debe hacer el actual gobierno, y dicho sea de paso, yo quisiera disociarme. Hay algunas personas en redes sociales que han tenido una actitud muy agresiva hacia los ministros del ramo. ¿Cómo no? Yo le puedo decir que al menos en el caso de alguno de ellos conozco de su enorme profesionalismo en el ámbito de la seguridad. Me refiero al ministro de Interior, del quien puedo dar fe. Es una persona que con experiencia es un oficial en servicio pasivo de nuestra Fuerza Naval. Entonces un profesional en el área. Exacto. De acuerdo. O sea, puede que cometa errores. No, eso lo juzgaremos, la opinión pública está para eso, pero a priori yo no creo que se puede descalificar esa gestión. Sí, hay que darle ese beneficio de la duda y darle esa posibilidad. De lo que yo conozco cuando yo fui asambleísta, lo que me tocó trabajar con él, es una persona extremadamente seria. Dejemos en ese punto, doctor, porque ha habido un ataque muy fuerte. ¿Cómo no? Esta especie de solicitud de omnipotencia y de omnisciencia. Yo sé que la gente tiene todo el derecho a sentirse impaciente, a sentirse amenazada, a sentir el miedo, angustiada, pero que eso no se traduzca en una actitud que puede no conducir a nada bueno, por decirlo así. Un detalle final. Un poco de tolerancia. De acuerdo. Démosle espacio y luego juzguemos. Un detalle final, doctor, muy rapidito. Muchas cosas que preguntar. Hay que negociar la entrega de apresados en el Ecuador por los rehenes en Colombia. A ver, yo voy a hablar en términos de lo que dicen los libros. Lo ha dicho la Iglesia, ¿no? No, la Iglesia, es muy respetable lo que dice la Iglesia. Yo le voy a decir lo que dicen los textos. Los textos dicen, lo óptimo, lo que hay que buscar es evitar ceder a las demandas de los secuestradores. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque genera un mal precedente y un incentivo perverso. Si se descubre que para obtener cosas, ejemplo, la liberación de gente detenida, concesiones políticas, cosas tan inauditas como pierdo el control de la situación. Claro, entonces al día siguiente yo le he mandado un mensaje que es, totalmente, si usted quiere obtener algo a la mala, secuestre gente. Totalmente. ¿No es cierto? Clarísimo. Entonces, si yo cedo a las demandas, no es por falta de humanidad, es por humanidad precisamente, no solamente hacia quienes ahora sufren esa situación, sino quienes en el futuro. Todos nosotros podríamos, y a veces no porque tengamos nada que ver con nada, simplemente porque se necesita rehenes. Puede ser cualquiera, puede ser el hijo del vecino. Clarísimo, no, doctor. Porque clarísimo. Seguro que nos vamos a movilizar por cualquier persona. ¿Qué hacemos entonces, doctor? Espérese un poquito. Gracias. Entonces, en general, lo que se trata es de evitar, y si usted ve cómo ha procedido la policía ecuatoriana cuando ha habido casos de secuestro, el éxito es recuperar intactos a los rehenes, detener y someter a la justicia a los secuestradores y no pagar rescate.
¿Ya? Eso es el óptimum, eso es lo que debe buscarse, porque insisto, el rato que el Estado cede o que las familias ceden, ¿no es cierto?, estamos generando un precedente nefasto. Es como ceder a una extorsión, a un chantaje. Clarísimo, ¿no es cierto? clarísimo. Ahora bien, dentro de ese marco, sin embargo, uno tiene que actuar con flexibilidad situacional. O sea, no puede ser tampoco de un dogmatismo tal que al diablo las consecuencias. El presidente Febres Cordero, por ejemplo, era de ese tenor. Él, qué pena por el secuestrado, nos vamos con todo. Si usted recuerda en el caso lo que ocurrió de en Guayaquil. Isaías, Así es. él era de ese criterio. Los estados actuales tienden a ser muy duros, sobre todo cuando se trata de secuestro político, pero obviamente si hay alguna oportunidad de hacer algo que permita esta recuperación, sobre todo si no hay ninguna posibilidad de rescate, porque no... si están en Colombia es inverosímil que se pueda rescatarlos, desde Ecuador al menos, ¿no? Obviamente nosotros no podemos, yo creo que deberíamos dejarle al Estado la libertad de poder llegar a algún tipo de situación que proteja la vida de las personas. Pero lo que no podemos es resignarnos a un precedente que sería nefasto. Perder la autoridad, dice usted. No la autoridad, el orden, la situación. Es su seguridad, la suya. El día de mañana ustedes... De todos. Así es, no, doctor. resultó muy bien con estas 3 personas del comercio. Vamos con Radio Sucesos. O vamos con Flaxo, o vamos Terrible. con... ¿no? Dejemos en ese punto al Estado. No. Entonces lo que yo digo es muy fácil, obviamente porque nuestros sentimientos están con los secuestrados y están con el vivo deseo de que por angas o por mangas vuelvan y vuelvan sanos y salvos, ¿no? Y sus secuestradores sean sometidos a la justicia. Ahora, en Colombia, oiga, no es por ser aguafiestas, pero muchas veces estos procesos han durado años. Bueno. Hay casos de secuestrados que han estado 10 años, 12 años. Se ha escrito tanto sobre eso, ¿no? No quiero augurar semejante cosa vivamente. ¿Puede Pero pasar? ¿y qué pasa si esto se arrastra y se prolonga al estilo colombiano? ¿Qué pasa si los internan en Colombia como suelen hacerlo, como solían hacerlo? El Ecuador tiene que estar preparado para hacer frente a eso, y el Estado ecuatoriano, la política ecuatoriana no se puede desbaratar por una cosa muy lamentable, pero que desgraciadamente tal vez no está a nuestro alcance. Y esa es otra cosa que hay que tener claro. El Estado ecuatoriano no es omnipotente. Puede tener toda su voluntad, sus recursos, su compromiso con la vida de estas personas, pero ya le digo, ni Colombia, con recursos enormemente superiores y experiencia enorme, puede garantizar una cosa así a los propios colombianos que padecen de esta plaga, de esta infamia que constituye esta cosa deleznable, despreciable, que es usar la vida de un ser humano como arma de negociación. Quedémonos en este punto, doctor, agradeciéndole como siempre, brillante, doctor Fernando Bustamante, el análisis de esta crisis tan compleja, tan delicada, para que usted, como siempre, saque sus mejores conclusiones, que es nuestro objetivo como propuesta periodística. Volvemos con más aquí, en un momento, en Sucesos.
una propuesta importante de equipamiento. Damos un giro a nuestros temas porque esto también es importante. Hacen del mercado de autos ecuatoriano una especie de escenario nuevo, distinto al que tradicionalmente se ha observado. Y estoy pensando y me estoy refiriendo a estas llamadas marcas chinas de los vehículos que actualmente circulan ya en el medio, aparecen en nuevos locales, aparecen como propuesta de comercio. ¿Cómo está el mercado ecuatoriano una vez que nuevas marcas, que marcas distintas, marcas diferentes, inclusive algunas que son de difícil pronunciación, han aparecido en el mercado de autos del país? Uno de los principales ejecutivos de este mundo de los autos, de los negocios, nos acompaña aquí en Sucesos. Estoy hablando de Pietro Pilopaís. Él es el representante de Ciauto. Ambacar es la comercializadora y nos acompaña desde muy temprano aquí en esta frecuencia para que usted saque sus mejores impresiones. Pietro, muchísimas gracias, un gusto tenerte por acá en esta hora de la mañana para tratar de hacer un alcance de lo que está ocurriendo con el mercado de los autos, un rubro muy importante inclusive en la economía del país, una vez que ¿cuántas clases de autos chinos ya tenemos en el mercado? Empecemos por ahí, Pietro, buenos días, bienvenido, un gusto. Buenos días, Freddy, y te agradezco mucho por la oportunidad una vez más de dirigirme a la audiencia y un saludo a la audiencia de Radio Sucesos. Hablando de lo que tú has propuesto sobre las marcas chinas, es importante señalar que el mercado chino es el mercado más importante del mundo ahora. En China se venden alrededor de 27 millones de vehículos al año. 27 millones. Para hacer una comparación, Estados Unidos, que es el segundo mercado, está como alrededor de 20 millones. Esa es la diferencia. ¿La China le ganó? Sí, la China le pasó ya hace rato, y si tú vas a China vas a poder ver que los vehículos que circulan no son vehículos chinos, sino la mayoría son vehículos de marcas internacionales como Audi, Volkswagen, Hyundai, Toyota, etcétera. Hechos en China, sí. ¿Ya? Entonces, en China está el futuro de la industria automotriz mundial. Así de plano. Mercedes pasó su centro de diseño desde Japón hacia China. O sea, todo el mundo, el mercado más importante para Volkswagen no es Europa, sino China. O sea, todo el mundo está yéndose para allá. Entonces, ese es el contexto de desarrollo. Sí, de desarrollo que tiene China. Correcto. Y eso entonces también lo estamos viendo acá. Por ejemplo, si tú ves uno de los autos más vendidos en Ecuador es el Chevrolet Sail, y ese es ensamblado en Ecuador, pero el CKD viene de China. Yeah. Entonces, es para poner un poquito en contexto qué es lo que está pasando. Ahora, si ya nos vamos al mercado, el mercado en el año 2017 cerró en 105,000 unidades, alrededor de 105,000 unidades. Venía completamente represado ¿En el 2000? En el 2017, esto en el 2017. ¿Ya? ¿105,000 unidades vendidas o ingresadas al país? Sí, 105,000 unidades vendidas al mercado. ¿Ya? Entonces, el mercado venía represado por los cupos que tuvimos en los años pasados y por la crisis económica. Sobre todo el cupo del 2016 fue muy, muy pequeño, entonces se redujo el mercado a la fuerza a la mitad, más o menos 60,000 unidades. Y en el 2017 ya recuperó su curso, visto que ya no hubo cupos, y ahora está como ya estabilizándose. Creemos que el mercado va a estar alrededor de 100,000, 120,000 unidades también este año, entonces ya está en su curso normal. 120,000 unidades vendidas en el 2018. Nosotros pensamos de 100 a 120,000, sí. ¿Ya? Entonces, pero es ya lo que el mercado ecuatoriano está requiriendo ya en condiciones abiertas como está ahora. Que es un número muy importante. Y para los comercializadores, para los vendedores de autos, ¿qué le dice esa cantidad? ¿Qué le dice esa cifra? Es una gran oportunidad, ¿no? Teniendo ya el mercado abierto, ¿qué es lo que ha pasado? Sin tener las restricciones de los cupos, hay muchas más marcas entrando.
no solamente más marcas, sino también las marcas que estaban ya presentes o que estábamos presentes, tenemos la oportunidad de comercializar más modelos, de ofrecer mejor equipamiento, y entonces lo que ha pasado es que los precios se están reduciendo, lo que es una ventaja para el consumidor final. Modelos y equipamiento, digamos, es el gran secreto de esta propuesta novedosa que le hace la China en el mercado ecuatoriano. Sí, ya yendo a nuestra marca, que es Great Wall Motors. Great Wall Motors es ensamblada en Ecuador por Ciauto en Ambato desde el año 2013. Hemos lanzado al mercado vehículos con un gran equipamiento, con un gran diseño y también con prestaciones excepcionales. Entonces, Ambacar es la firma que lo comercializa. Sí, Ambacar es la firma que lo comercializa. Entre esos vehículos, yo puedo hablarte del caso del vehículo Great Wall M4, que es un SUV de ciudad, que está cada vez... Ese Jeep pequeño que se ve. Sí, es un Jeep pequeño. Está cada vez atrayendo más y más clientes. Y esa es una satisfacción para nosotros, porque podemos poner al alcance de todas las personas que quieren adquirir un vehículo, un auto con, por ejemplo, velocidad de crucero, con equipamiento que no lo tienen ni siquiera vehículos que están muy por encima en precio. Entonces, ¿ese vehículo comparable con cuál otro en tema de precios? Hablemos de ese punto también para que el público se oriente, por favor, Pietro. Ok, en tema de comparar el vehículo, el Great Wall M4 con la competencia, podrías tener en ese segmento el Sandero, por ejemplo, el Renault Sandero Stepway. Podrías tener los Jeeps un poquito más grandes como el Duster, que vienen de Colombia, y eso hay que mencionarlo también en el programa, que vienen de Colombia y pagan 0 arancel. Nosotros, en los vehículos ensamblados en el Ecuador, generando trabajo, que es una de las cosas que más necesita el país. Con lo cual ya entramos en otra dimensión del problema, ¿no es cierto? Que más necesita el país, nosotros pagamos 15% de arancel. Ustedes pagan 15%, ¿y ese otro vehículo? Los vehículos que vienen de Colombia pagan 0 arancel. O sea, eso es una desventaja. Estamos trabajando en desventaja, correcto. Pero volvamos a la pregunta inicial. A la comparación y entonces, nosotros podemos ofrecer un vehículo a un precio mucho más accesible, con un equipamiento mucho mayor que el resto de competidores, y eso es lo que ha hecho que el Great Wall M4 cuesta $17,990. ¿Ya? El Sandero Stepway está cerca de los $20,000. Y en equipamiento te digo que tenemos cámara, sensores de retro, tenemos un radio Android que tú te puedes conectar vía Bluetooth con tu teléfono y puedes descargarte mapas, puedes descargarte todas las aplicaciones de un teléfono celular ahí. Tenemos un motor 1516 válvulas con 105 caballos de fuerza, y tiene también control de estabilidad en su versión automática, control de tracción, tiene asientos de cuero opcionales, tiene también neblineros. El radio puedes controlarlo desde el volante. Entonces es muy muy bien equipado. Eso hace que cada vez estemos vendiendo más y más Great Wall M4s, y sobre todo se sostenga la producción nacional. Me dejas inquieto con este tema, que obviamente debe tener su connotación. Hay unos carros que pagan impuestos y otros no. Ustedes sí pagan impuestos y otros no. ¿Cómo es esta parte, Pietro? Ok, a ver, un vehículo completamente armado que venga de cualquier país que no sea Europa o Colombia paga 40% de arancel. Un vehículo desarmado, que es el CKD, para ser ensamblado aquí con componente ecuatoriano y generando trabajo en el país, paga 15% de arancel. Un vehículo que viene de Colombia, como te dije, paga 0% de arancel. Y un vehículo que viene de Europa va a ir pagando menos y menos por el acuerdo que tenemos con Europa, hasta que llegue a 0% de arancel en 7 años. Y en ese marco, la propuesta, el mercado chino, que está por lo visto arrancando, ¿qué futuro tendría, Pietro? Hay algunas marcas chinas que están entrando en el mercado, ¿sí? Great Wall es completamente diferente. Para ponernos en contexto nuevamente, Great Wall ocupa al momento el puesto número 4 en el mercado nacional. Estamos
muy bien posicionados y muy lejos de cualquier otra marca china, por la garantía, por el ensamblaje ecuatoriano, por el equipamiento y por el diseño. Sin embargo, vamos a ver más marcas, no solo chinas, sino de todas partes del mundo, entrando al Ecuador porque, como digo, es un mercado ya abierto. En las últimas semanas he visto, y esto no es ningún secreto, se observa en las propias calles nombres hasta difíciles de pronunciar, porque obviamente son chinos, pero que son inclusive por su diseño, por su presentación, por su logotipo, cosas que no se ha visto por acá. ¿Hasta dónde puede llegar eso, Pietro? Tenemos totalmente abierto el mercado para los autos chinos, consecuentemente. Sí, para los autos chinos y para los autos de todas partes del mundo, o sea, hasta dónde puede llegar eso ya es hasta que el mercado los acepte, ¿sí? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque teniendo más opciones, los clientes pueden escoger de mejor manera y sin cupos ya, no hay restricción, entonces todos los precios están bajando y uno tiene que competir con lo que tiene. Sí. Pietro, y este tema, porque ahí ya vienen inclusive aspectos de orden cultural, que todo lo chino es malo, popularizado ese término, de alguna forma como que nos pone frente a un enigma sobre lo que puede pasar. ¿Qué calidad de producto estoy comprando? Esa es una buena pregunta, Félix, y yo te respondería con lo que está pasando en el mercado. Nosotros estamos en el 4º lugar en el mercado nacional por encima de todas las marcas japonesas. Te pongo ejemplo. ¿Por qué crees que pasa eso? Muy importante. Ajá. Por la acogida del público. Pasa eso por la acogida. ¿Y por qué el público nos está acogiendo? Porque tenemos un producto de calidad como todo el resto de marcas. Otra cosa, nuestros procesos de ensamblaje en Ciauto, en Ambato, están todos certificados por la norma internacional ISO 9001 en su versión 2015 ahora. Entonces eso también te puede dar una idea de la calidad de producto que tenemos. Otra cosa, el Haval H6, que es ahora producido por Great Wall en China, ocupa el lugar número 5 entre todos los SUVs. Es otro tipo de auto. Sí, a nivel mundial está posicionado en el 5º lugar. Eso te da una idea de la calidad de producto que tiene Great Wall Motors con los vehículos ensamblados y con los vehículos importados. En camionetas a gasolina en el 2017, Great Wall se posicionó como la primera marca a nivel nacional. Entonces, así creo que puedo responder a tu pregunta con las preferencias de los clientes. Al principio sí tuvimos resistencia por este tema que tú mencionas, pero después que las personas ya lo van viendo en la calle y preguntan y todo lo demás, y hay compañías y tenemos vehículos vendidos también a compañías petroleras que han pasado toda la homologación de ellos, que es muy estricta. Entonces ya esos paradigmas van cambiando. Entrar en las transnacionales y venderle un producto como estos a una transnacional de ese calibre es muy complejo, muy delicado, y ahí se tiene una buena señal también. Consecuentemente, ¿cuántos vehículos de ustedes están, en qué niveles de ventas estamos a esta altura, Pietro? A ver, nosotros en el año 2017 sobrepasamos las 7,000 unidades y ahora estamos en niveles de ventas promedio de 800 unidades. 800 unidades. Sí, mensuales. Estamos hablando mensualmente. Ya estamos, nos mantenemos en el 4º lugar con un 7% del mercado en el Ecuador. Y es importante mencionar también que ahora en los tiempos en que está pasando, lo que está pasando en nuestro país, ¿qué es lo que más necesitamos, Freddy? Necesitamos generar trabajo en el Ecuador. Y nosotros hemos estado aumentando nuestra producción y por ende aumentando el número de personas que contratamos. Pasamos de 30 personas en el 2013 a 250 ya ahora, personas contratadas directas por Ciauto, lo que significa que un trabajo indirecto son alrededor de 1,000 personas por todos los componentes locales que ponemos. Lo cual es mano de obra nacional. Correcto. Entonces, es muy importante que eso sepa el público porque nuestro vehículo, por ejemplo, nuevamente el Great Wall M4 tiene alrededor de un 20% de contenido ecuatoriano, hecho por manos ecuatorianas, con la calidad mundial. Actualmente se venden 800 unidades anuales. No, mensuales. Mensuales. 800 unidades sí. Mensuales. Sí, de Great Wall. ¿El fin? Esa es una súper pregunta, Freddy. Tú haces siempre buenas preguntas. El objetivo es llegar a
o sea, a nadie le gusta ser número 2. No creo que a ti te guste, a nosotros tampoco. Totalmente. Queremos llegar a posicionarnos como número 1 en la preferencia de los clientes en el Ecuador. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es empezar a exportar, porque otra de las cosas que necesita nuestro país son dólares. Entonces tenemos ya listo nuestra exportación para Colombia. Y Dios mediante, vamos a empezar ya en los próximos meses a enviar carros desde Ambato hacia Colombia. Qué interesante, qué importante. Me lleva a ese punto, pero eso lo dejamos para una próxima invitación, mi estimado Pietro. Pero un avance, un adelanto. Lo último que acaba de hacer el gobierno en medidas económicas a este mercado que ya nos has explicado, ¿le ayuda, le complica, le favorece, le resta, le suma? ¿Qué le hace? Bueno, Freddy, nosotros creemos que, Félix, lo que ha hecho el gobierno nacional da un poco de tranquilidad. El señor presidente ha hablado de que no va a subir los impuestos. Eso nos da un escenario a largo plazo, que es lo que estábamos buscando. Esperamos en los próximos días que las medidas se concreten y podamos ver ya una cosa más aterrizada de cuál va a ser el escenario con el cual vamos a trabajar. Pero hay algunas cosas ahí que todavía hay que hacer. Por ejemplo, ¿La principal, Pietro? A ver, la principal es la generación de trabajo, Félix. Claro. Y en ese sentido, como te decía, nosotros hemos hablado con el gobierno. Hay una decisión ya del COMEX tomada en el 2012 para bajar los aranceles a los carros ensamblados en Ecuador si pones más contenido ecuatoriano, es decir, si generas más trabajo, que es una decisión muy inteligente, pero está parada en el COMEX ya 6 años ahí, detenida. 6 años. 6 años, exactamente. Entonces hemos llegado al escenario en el que estamos pagando nosotros 15% y desde Colombia pagan 0% arancel. El otro tema es el tema de emisiones, Félix. Emisiones. Tú sabes que las emisiones de los vehículos son nocivas para la salud. Totalmente. Y por eso en Europa se crearon las normativas de Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Y mientras más va subiendo el número, quiere decir que menos contaminantes se emiten al ambiente. Nosotros en Ecuador, en diésel, tenemos Euro 2, que es algo inconcebible. En el año 2016, el INE ya tenía el borrador para subir de Euro 2 a Euro 3, pero hasta ahora no sube. Es realmente inconcebible, no entendemos por qué. Nosotros con Great Wall y en Ciauto y Ambacar tenemos ya nuestros vehículos para norma Euro 4. Los vehículos que vendemos a gasolina son norma Euro 4. ¿Qué significa? Que significa que lo que emites al ambiente de componentes nocivos para la salud son muchísimo menores que un vehículo que cumple norma Euro 3 o Euro 2. Con diésel estamos ya listos para lanzar un vehículo que cumple también con la normativa Euro 4. Y entonces lo que invitamos al gobierno es que ya saquen esa norma que para los vehículos a diésel les exige tener norma Euro 3. Ahorita estamos en Euro 2, que es algo completamente muy atrasado. Queríamos abordar este tema por todo esto que se está observando en las calles, que se está observando en el mercado, mi estimado Pietro. Hacemos el compromiso para en un segundo momento ya hablar sobre las partes ya puntuales de las medidas económicas. Algo hemos avanzado, pero qué bueno que esté este aspecto positivo, entiendo, del mercado de los autos y con las características y los detalles que nos has explicado. Consecuentemente, Pietro, hasta la próxima. Muchas gracias. Félix, te agradezco mucho por la entrevista y como siempre estamos a las órdenes. Gracias a Pietro Pilo País. Él es representante de Ciauto, que viene a ser la ensambladora, Ciauto, y Ambacar, la comercializadora de esto que llama la atención, estos carros nuevos, diferentes, distintos, novedosos, cuya explicación, cuyos detalles ustedes lo acaban de escuchar. Amigos, gracias a nuestros invitados. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.